La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés que este es el programa que te trata de mostrar un panorama de cómo trabajan, cómo piensan los que están en la comunicación detrás del poder, ¿no? Y nada más interesante que un arranque de una campaña electoral, bueno, una PASO, pero una primaria, que es en definitiva lo que nos permite ir viendo cómo piensan los que están detrás de esa campaña, los que van a tratar de conseguir tu voto, ¿no? Yo estuve viendo un poco lo que se puede pispear de los principios de la PASO. Por supuesto, lo que se ve claramente es las interna muy violenta, muy chicanera, dentro de Juntos, que era Juntos por el Cambio, Cambiemos, van cambiando, ¿no? Y por supuesto el oficialismo, que también tiene sus peleas de poder muy fuertes. Ahora, ¿por qué está acá el gran Sarmiento, ¿no? Domingo Faustino Sarmiento, que fue presidente y, no solamente a mi juicio, fue la presidencia de 6 años que más influyó en convertir a la Argentina, 50 años después, se vieron los resultados, en lo que fue uno de los países más prósperos del mundo. Cuando inmediatamente después se abrió la inmigración, bueno, la Argentina era un país que tenía la mejor educación del mundo, comparable con la de Estados Unidos, superior a la de la mayoría de los países de Europa, y era uno de los países más avanzados hasta que empezó la larga decadencia allá por la década del 30, algunos dicen un poco antes. Para hacer esas transformaciones enormes que hizo Sarmiento, ¿vos te lo imaginás saliendo a la calle y preguntándole a la gente, che, ¿vos qué precisás? Y mostrándose, escuchando a la gente. Sarmiento lo que tenía era una idea, inspirada mucho en Estados Unidos. Sobre todo, lo que él descubrió es que para progresar Argentina necesitaba educación. Por eso es el que más invirtió en educación. Después vino el general Roca, que cuando fue presidente la convirtió en obligatoria, con lo cual ahí la Argentina ya directamente pasó a ser prácticamente uno de los 2 o 3 países con la mejor educación del mundo y los más prósperos y a los que querían venir masivamente a vivir los europeos. Las opciones estaban, nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a Argentina. Argentina queda más lejos, pero es superior. Ese era el país que teníamos. ¿Vos te lo imaginás a Sarmiento preguntándole a la gente, Doña Rosa, ¿cuál es su preocupación? Bueno, en aquel entonces no había redes sociales, no había más allá de diarios como medios de comunicación, y la gente aceptaba que sus políticos eran líderes políticos y que habían llegado ahí porque se suponía que sabían algo más que ellos para dirigir el país. Hoy la forma de saber qué opina Doña Rosa es obviamente con encuestas. Y nuestros políticos son ávidos consumidores y financistas de encuestas. Saben perfectamente cuál es la preocupación de la gente. Todos, en el gobierno y en la oposición. Y yo te voy a mostrar algunos ejemplos. Ahora le vamos a pedir a nuestro director, Nacho Montorfano, que nos muestre, por ejemplo, una selección de un par de preguntas, que esto lo sabemos nosotros, pero lo saben los políticos. ¿Cuáles son las principales preocupaciones? Esto es una encuesta de O-Panel, que es una encuestadora que hace más encuestas de temas de consumo y de marketing que políticas. La inflación, el desempleo, la pobreza. 4º lugar para la inseguridad. Después,
En el quinto viene el COVID. O sea, aún con más de 100.000 muertos, en Argentina las tres primeras preocupaciones son las económicas. La inflación arriba de todos. La desocupación y la pobreza. Vamos al próximo. Bueno, esto es de la Universidad de San Andrés. Es peor todavía. Inflación, corrupción, delincuencia e inseguridad, pobreza, falta de trabajo, los políticos, bajos salarios, la justicia, enfermedades y epidemias. Octavo, noveno lugar. Dale el próximo. Esto es otro capítulo importante, que son las expectativas de los argentinos en su futuro. ¿Cómo va a estar la economía dentro de un año? Esto ya lo mostramos hace un par de semanas cuando vino Eduardo D'Alessio, de D'Alessio Erol Bernstein. Acá hay una mínima mejoría, pero está 56 negativo, 41 positivo. Dale al próximo. Esto es lo mismo de O'Panel, pregunta por situación general del país, la economía nacional, el empleo, más o menos te da todo lo mismo, un 50, que va a estar, 50 y pico que va a estar peor, un 32 que va a estar mejor y un 16% que va a estar igual, o sea, igual de desastroso. Quiere decir que el 80% de los argentinos, redondeando, según encuestador y encuestador, cree que el futuro es negro, porque va a ser igual de lo que es ahora, desastre, o todavía peor. A ver si tenemos un par más. Bueno, estos son los empresarios, de los que va a depender que inviertan, que generen empleo, riqueza y que cambie el país, que cambien las perspectivas de la Argentina de no convertirse en una nueva Venezuela. Vos fijate, ¿qué cree que sucederá con la inversión en su empresa dentro de 12 meses? Eso ya no es hacer pronóstico, esto es preguntarle qué es lo que va a hacer el tipo con su empresa. Bueno, acá tenés, aumentará significativamente las inversiones, 4%, moderadamente 17%, todo lo demás igual o menos. Incluso, fíjate qué interesante, hay casi un 45% de gente, de empresarios que van a disminuir las inversiones. ¿Qué significa disminuir las inversiones? Bueno, prácticamente cuando no estás invirtiendo, significa vender. Esto no solamente se traduce en mayor pobreza general en la Argentina y menos negocio para los empresarios, sino en lo que viene. Veamos el próximo. ¿Qué va a pasar con el empleo? Lo mismo. El empleo, bueno, acá bajó un poquito la curva roja, pero el empleo para abajo. Aumentará el 21%. Los demás se quedan donde están o echan gente. Fíjate, el disminuirá es 38%. O sea, el 38% de los empresarios ya está pensando que va a echar gente o que tiene que echar gente. No lo hace por placer, porque cuesta un montón de guita. Doble indemnización. Entonces, las expectativas son espantosas. La gente está preocupada por la economía como primero, segundo y tercera preocupación. ¿Qué le dan los políticos a esa pregunta? Miran para otro lado. El gobierno del presidente Alberto Fernández, lo único que tiene por respuesta económica es poner billetes en el bolsillo de la gente. Imprimir, 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 imprimir y decirles a los sindicalistas, pidan en la paritaria lo que quieran. Total, ahora la gente tiene que tener plata en el bolsillo. ¿Funcionará esa fórmula? ¿O la gente ya entiende que si vos imprimís a lo loco, no tenés un plan para reformar el desastre económico en el que estamos, termina mal? Porque no es la primera vez que pasaría en la Argentina. Ya pasó 10 veces. No tenemos plan, le damos a la maquinita para llenar los bolsillos cuando llega la elección y después se hace todo pelota. Todos los pronósticos indican que todo esto termina en lo que se llamó
los viejos nos acordamos, un Rodrigazo, ¿no? El ministro Celestino Rodrigo, que heredó la inflación contenida, trucha, del anterior, que se llamaba José Bergelbar. José Bergelbar, el ministro favorito, el ministro de Economía favorito de Cristina Kirchner. Y el pobre Rodrigo lo único que hizo fue, bueno, blanquear la situación, lo cual generó un salto inflacionario del 100% en un día, y eso nos generó lo que fue en el año 75 la primera hiperinflación de la Argentina. Al poco rato vinieron los militares. La inflación no la generó el pobre Rodrigo, que le prestó el nombre al Rodrigazo, sino el anterior, Gelbar, que hace más o menos lo que está haciendo el gobierno ahora. Congelar las tarifas, congelar los precios, castigar a los empresarios. Perdón. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer, y me voy a sentar con Pablo Olivera da Silva, es, bueno, los políticos, grandes consumidores de encuestas, ¿perdieron la brújula? Quédate en esta hora de Maquiavelo. Pablo Olivera da Silva, ¿no? Bueno, un gran analista. Gracias. Yo no sé, por ahí me equivoco, ¿no? Pero Jaime Durán Barba no está ahora en la campaña, pero se ve mucho duranbarbismo, ¿no? No hacer propuestas. Está bien, estamos viendo una paso, ¿no? No se ve la campaña en sí. No hacer propuestas. No explicar mucho. Yo creo que la oposición de Juntos, ex Juntos por el Cambio, ex Cambiemos, ex, tiene que explicarle a la gente que es una esperanza y que aprendió de su fracaso. Y yo veo lo mismo, ¿no? Estuve en La Matanza, la escuché a doña Cristina, hablar, doña Juliana, hablando de sus problemas, qué sé yo, y propuestas, nada, como que la política le pregunta a la gente qué quiere hacer y la gente lo único que dice es, yo, por lo menos los jóvenes, 80%, yo me quiero ir, como el ministro de Economía Lorenzino, yo me quiero ir, quieren emigrar. A ver, si nosotros pensamos cuál es el modo de campaña en Argentina en los últimos 20, 30 años, no ha variado demasiado, porque el marketing político se instaló como una herramienta que en realidad superó al contexto político. Entonces, hoy se piensa más en cómo ganar desde lo emotivo y sabiendo que hay una discusión sin resolver, que es qué modelo de país. O esta cuestión tan polarizante, ¿no? Que le pusieron el nombre La Grieta, que le encontraron una vuelta simbólica o metafórica, pero concretamente tiene que ver justamente con aquellos que piensan el vivir con lo nuestro o versus una apertura al mundo o una democracia occidental o liberal. Ese debate por los modelos de país se podría sintetizar por ahí en Venezuela o no sé qué otra opción, Venezuela o España o Venezuela y alguna otra cosa. Pero no necesitaría, yo me planteo, ¿no necesitaría la gente escuchar también el cómo? Es que ahí es donde se justifica por qué ven encuestas. Cuando ven encuestas no están viendo solamente las preocupaciones en palabritas y cómo están armadas las preguntas que hacen los encuestadores, ¿no? Que en algunos casos están muy sesgadas o no permiten que la gente pueda formular sus propias respuestas y son cerradas. Claro. Y este concepto lo que te permite ver también en la característica de lo que es los adjetivos, que hay un gran enojo hacia la clase política. Y cuando hay un gran enojo a la clase política, la única respuesta que vos podés dar, ya que no te van a escuchar, es venderle una esperanza, venderle una promesa, sin explicar demasiado porque la gente tampoco tiene ganas de escucharlos. Bueno, pero, ok, ese es un buen punto porque ese es el punto al que va, digamos, el duranbarbismo residual, ¿no? La gente no tiene ganas de escuchar, la gente está en otra. No coincido igual con esa propuesta. Yo tampoco, por eso te iba a preguntar, que antiguamente, en la época de ponerle de otros filósofos electorales, se decía que los temas complejos se venden con mensajes diferentes para diferentes públicos. Hay un público que quiere ver los detalles del plan económico, hay otro público
que va a escuchar lo que dicen los analistas de los detalles del plan económico, y hay otro público que solamente aceptaría por ahí metáforas de tipo cómo hacer para no ir a Venezuela, ponele. Y hoy la idea es nada de planes, nada, no explicar nada. Bueno, justamente vos lo estás explicando. Acá tiene que ver mucho con cómo se percibe lo que recibe el electorado, si hay necesidad de distribuir una mayor cantidad de mensajes segmentado por públicos y si hay voluntad de que eso se produzca para que haya un resultado positivo en cuanto a votos. ¿Por qué voy a esto? Esto es concreto. Argentina simplificó su discusión política en River Boca. ¿Sí? Hoy tenés una discusión que es absolutamente emocional. Y que está cansando a mucha gente. Que está cansando Hay a mucha cada vez gente. más gente podrida de la grieta. Sin lugar a dudas que ese problema pasa por esto que decía al principio, que es qué modelo de país, qué cuestiones se está planteando siempre el populismo, porque hay alguien que tiró la piedra primera, ¿no? O sea, hay alguien que planteó una discusión más, en vez de adversativa o de discutir argumentos, argumentativa, es una cuestión más emotiva desde lo irracional, es decir, el enemigo es el otro. Cuando vos no tenés un adversario, tenés un enemigo, es muy poco el espacio que queda para el planteo justamente de propuestas. Claro, la propuesta es ganarle a fulano. Exacto. Es que la propuesta es eso, ¿no? Mira, o votar el menos malo, o la percepción de aquel que pueda ganarle al que hoy me parece para mí la mayor amenaza a mi forma de vida. Ese argumento es el que están utilizando y por eso en ese sentido el marketing político tiene herramientas mucho más sencillas de simplificar en la comunicación y hoy tenés dos grandes coaliciones que captarían, vamos a ver qué pasa en el conjunto de la sumatoria en las PASO, cerca del 90% del electorado. Sí. Y si vos tenés esa polarización entre dos grandes coaliciones, a la vieja usanza de la ciencia política tenés dos partidos cachol. Lo que era el bipartidismo argentino representado en dos grandes coaliciones que heterogéneamente plantean dos modelos que pueden hacer, no sé, por ahí coinciden en algún aspecto, en otros están absolutamente opuestos, pero en lo concreto le simplifican al que va a desarrollar el mensaje del marketing una propuesta más emocional que argumentativa. Bueno, está bien. Hacemos una propuesta de yo te escucho mejor, qué sé yo. Yo estoy pensando fundamentalmente en la oposición, porque el gobierno ya está en el gobierno y lo que va a hacer es un plebiscito, ¿no? Sí, sin dudas. Lo que ya se está viendo que lo que está haciendo es decir, bueno, faltaron muchas cosas por hacer, pero hicimos un montón. Perdón, no es un plebiscito, al revés. No quieren que se plebiscite. Y por eso ya lo que empezaron a decir a partir del discurso del sábado pasado es ahora vamos a empezar a hacer lo que les prometimos en la campaña del 2019. O sea, la pandemia nos paralizó los proyectos y los planes que teníamos. Pero no era muy parecido en algún aspecto a Mauricio Macri 2017, que ganó el plebiscito de la elección de medio término. Pero bueno, porque en ese momento Macri tenía, en el momento que la gente llegó a la elección, con 60% de aprobación de gestión. Había recuperado mucho el poder adquisitivo. Había recuperado con la economía en el último tramo. Y después se quedó, digamos, con el famoso gradualismo y no aprovechó ese plebiscito, no hizo nada y terminó como sabemos que terminó. Pero porque el problema de base sigue siendo el mismo, Diego. El problema es, vos fíjate que en las encuestas que pasaste por ahí, para todo el mundo, y esto es algo que es súper preocupante, la inflación es el principal problema. Claro. Sin embargo, nadie lo explica correctamente. Claro, porque el gobierno no te puede salir con la inflación porque la está generando. Exacto. Pero la oposición tampoco puede salir a decir, che, la inflación, porque te van a decir, bueno, pero Macri terminó con la misma inflación que tenemos ahora. De hecho, los últimos 2 años de Macri, la inflación estaba en 50% más o menos. Pero no explicaron que las causas eran las mismas. La emisión, las cuasimonedas que tenían, la bomba de tiempo que tenía y la falta de financiamiento para cubrir el déficit. Macri, en lugar de mostrar la bomba de tiempo y decir, che, para desactivarlo y para poder crecer tenemos que hacer esto y esto, no lo hizo. Ok, ahora, si siguen haciendo lo mismo, el gobierno no va a decir, che, tengo que dejar de imprimir, tengo que empezar a hacer una reforma laboral para no ser el único empleador y no dar planes y planes y planes. No lo va a decir y tampoco lo va a hacer. Pero la oposición... Bueno, ahí es donde exactamente coincidimos en que está muy mal planteado el argumento si van a ir con el marketing político y nada más. Si te llamaron como asesor de Juntos, después la pregunta es ¿por qué cambian el nombre? Cada elección nos marean con los cambios de nombre. ¿Qué les dirías?
Claramente acá tenés que empezar a proyectar un país que necesite explicar las cosas con una raíz pedagógica al estilo como lo planteó Sarmiento. Sarmiento lo primero que hizo cuando llegó, como vos contabas, fue un censo. El primer censo del país lo hizo Sarmiento y tuvo un diagnóstico preciso. Tenemos casi 70% de analfabetismo. Tenemos 1.000 médicos o 3.000 médicos, no me acuerdo cuáles las cifras, eran realmente alarmantes. Y en 6 años lo que hizo fue una construcción, obviamente, de las bases, de los cimientos, de lo que pensaba que iba a ser en un plan que estaba pensado. Si vos tenés el mismo plan y lo tenés trunco por situaciones que tienen que ver porque no te pones de acuerdo, el proyecto de nación no coincide para la mitad del electorado o la mitad del país, ve en el otro un enemigo, no podés discutir demasiado. Lo que tenés que plantear es hacia dónde vamos. Ojo, a mí me gusta, en ese sentido me gusta la idea que la planteó en algún momento Horacio Rodríguez Larreta, creo que María Eugenia Vidal también, de que con la grieta se pueden ganar elecciones, pero después no podés gobernar. Exactamente. Que es lo que le pasó a Macri, pero también le pasa a Alberto Fernández, ¿no? Pero ahí te obliga a dos cuestiones que la que explica por qué funciona el populismo de la manera que funciona y por qué tiene complicaciones el republicanismo o el no populismo, vamos a hacerlo para hacerlo más amplio, cuando está en el poder. Argentina tiene un problema serio que es no hay diálogo político. El diálogo político es subterráneo, escaso y casi siempre, como decías vos, es negocio de la casta para la casta. No hay una negociación concreta con miras de plantearse un escenario de país a mediano plazo. Te doy 2 ejemplos. Macri, para no tirar todo contra Macri, en su momento, cuando se vio que iba a fracasar, se le propuso, creo que ahí estuvo Julio Bárbaro, hubo varios, le propusieron un pacto de la Moncloa, como en España, no le dieron ni 5 de bolilla. Y Alberto Fernández nos llenó de alegría con su primer discurso inaugural del Congreso, prometiendo algo así como un Consejo Económico y Social y que lo iba a dirigir Lavagna para sacar de ahí un plan económico, y era todo mentira. Pero porque la ontología del poder es diferente para ambos grupos. Si bien tienen el mismo concepto, que es tratar de quedarse lo más que puedan, el peronismo es voraz en la posibilidad de negociar algunas cosas que tengan que ver con perder posiciones de poder. Bueno, pero en el arranque Macri tenía la chance de hacer una gran convocatoria. No te digo a todo el peronismo, no lo veo a Máximo Kirchner sentado con Macri hablando de un futuro de la Argentina, pero había gente que estaba dispuesta en el peronismo. Pero te pongo tres ejemplos cortitos de lo que se volvió para atrás a partir del 10 de diciembre de 2019. Volvieron para atrás con la cuestión de la transparencia en la función pública, de lo que es la pata de transparencia del gobierno abierto. Sí. Muchas de las cosas de Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre las eliminó. Sí. Y muchas cosas está tratando de ver cómo las desarma. Cuando vos tenés... El ciudadano cada vez más transparente, el gobierno cada vez más oscuro. Ese es el principal problema que hoy tiene, para mí, en nuestro sistema político, que es no tomar la decisión de ir en un camino como el resto del mundo erradicaron la corrupción. ¿Por qué? Porque realmente tienen negocios de todo tipo. Sí. Si vos te das cuenta que tenés funcionarios hoy en el poder que tienen empresas directas o de testaferros, pero visibles, o tienen el domicilio en la casa de una empresa que tiene una offshore en Miami, y sin embargo el dinero fluye, no podés decir que ahí la transparencia podría arreglar las cosas, sino lo único que haría justamente es generar un problema para una justicia que no está respondiendo. Y ahí, como te digo, si vos tenés una discusión política en la cual se avanza en un consenso para bajar los impuestos, y cuando llega el otro con otra voracidad, justamente en captar la mayor cantidad de recursos para poder desplegar un Estado mucho más asfixiante, ¿sí? Para cualquier acción o cualquier trabajo. Eso pasó con el peronismo, es cierto, o con el kirchnerismo. Se volteó ahora. El pacto fiscal. Exactamente, que es la verdad que es una pena porque fue, digamos, uno de los motivos por los cuales Argentina ahora se está yendo para atrás. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Y nos echan con esto, ¿no será que Macri también perdió la oportunidad de explicar por qué se hacía esto y de generar en el peronismo el costo de hacerlo, que no lo tenía? Porque no se explicaron, no se explicó el intento fallido de reforma laboral, no se explicó por qué había que hacer el acuerdo fiscal para bajar los impuestos, sobre todo los ingresos brutos de las provincias. Nunca se explicó nada y yo tengo mi teoría. Son las teorías de Durán Barba. No expliques nada, nada complejo, nada de planes, cercanía y nada más. Nos echan. Pablo Olivera da Silva, muchas gracias y usted siga viendo a la hora de Maquiavelo. Chao.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López. En Lanús lanzamos el Plan de Seguridad 2021. Vamos a incorporar 220 cámaras de videovigilancia nuevas, con tecnología de avanzada, para superar las 1000 cámaras de seguridad hacia fin de año. Más tecnología al servicio de la prevención del delito. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une. En Laboratorios Bagó trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia, acompañándote en cada momento de tu vida. Tu confianza es nuestro mayor logro. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud. En la Universidad Siglo XXI, nuestros estudiantes se forman para liderar un mundo mejor. Como Martín, que mientras se forma en el ámbito de la salud, hace una práctica profesional y nos enseña que no hay nada más importante que ocuparse de alguien más. Es que formar líderes es poner a cada estudiante en el centro del aprendizaje, como a Juana, Lucía, Diego y miles de estudiantes de todo el país. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen. Banco Macro te trae Viumi, tu solución de cobro para hacer crecer tu negocio. Vende y cobra con lector de tarjetas, a distancia enviando link de pago. Crea tu tienda online o suma botón de pago web a tu página. Entra en viumi.com.ar y hacela fácil. Macro, cerca siempre.